Y para el día de hoy tenemos el tema 4, que es la nomenclatura de compuestos químicos. Y vamos a proceder a hablar aspectos muy básicos de este contenido. Vamos a iniciar con, vamos ay, perdón, vamos a conversar un poco sobre lo que es la clasificación de los compuestos. Los compuestos binarios son aquellos que van a estar formados por la unión de dos elementos, ¿verdad? En este caso, los compuestos ternarios van a ser aquellos que estén conformados por la unión de tres elementos y los compuestos cuaternarios van a ser aquellos que estén conformados por cuatro elementos. Por ejemplo, acá tenemos en el primer ejemplo la unión de nitrógeno con oxígeno. En compuestos ternarios tenemos la unión de hierro, oxígeno e hidrógeno, que más adelante van a conocer que el oxígeno y el hidrógeno forman un ion que se llama hidróxido. Pero si ustedes contabilizan el número de elementos químicos, hay tres, por eso se llama compuesto ternario. Igualmente con el compuesto cuaternario, si ustedes contabilizan la cantidad de símbolos químicos según tabla periódica, contamos con cuatro elementos, por lo tanto se clasifica como cuaternario. En el caso del binario, lo mismo, tenemos dos elementos químicos unidos entre sí. Profe, ¿cómo reconozco yo lo que son los elementos químicos o los compuestos para poder decir que son binarios, ternarios o cuaternarios? Muy sencillo, por la cantidad del número de elementos que conforman ese compuesto. Si ustedes revisan y hay dos mayúsculas, es binario. Si ustedes revisan y hay más de tres mayúsculas, por ejemplo acá, acá y acá, es ternario. Y por ejemplo acá, si todas son mayúsculas, sería cuaternario, para que lo tomen en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta de igual manera lo que son los números de oxidación de los diferentes números de los números de oxidación que contiene la tabla periódica y que fue uno de los temas que abarcamos en tutoría anteriormente, ¿verdad? Recordando que las primeras dos familias, la primera trabaja con números de oxidación más uno, que la familia 2 trabaja con números de oxidación 2, que la familia 3 trabaja con números de oxidación 3, y en el caso de la familia 4 va a trabajar con números pares usualmente, y que a partir de la familia 5 ya pueden trabajar con cierta cantidad diferente de números de oxidación, que los elementos de transición que tenemos en el centro también trabajan con diferentes números de oxidación y que tenemos que tomarlos en cuenta para poder considerar este tema. Ok, la clase anterior se les explicaba el uso de los números de oxidación para poder nombrar los compuestos químicos. Estos números de oxidación son importantes porque recordemos que nosotros tenemos que hacer el cambio de los números de oxidación cuando tenemos el compuesto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la unión del oxígeno con el hierro y tenemos que buscar. Recuerden que el primer paso siempre va a ser buscar los números de oxidación. Y en este caso, a mí me están indicando que el número de oxidación del hierro es más 2 y que el número del oxígeno, el número de oxidación va a ser menos 2. Ahora, recordemos que siempre uno tiene un catión y el otro es un anión, ¿verdad? Eso lo tenemos que tomar en cuenta, es decir, que uno es positivo y que el otro es negativo. Cuando nosotros hacemos este intercambio, jóvenes, recordemos simplificar los números y la regla aplica. En el caso del primero, al simplificar los números, sí puedo hacerlo porque los dos son pares y los ambos tienen mitades. En el caso del segundo ejemplo, que es el hidróxido de hierro, y perdón, el oxígeno, el óxido de hierro, em, vean que aquí vamos a trabajar diferente valencia o número de oxidación para el hierro, porque lo estamos trabajando con más 3, ya el oxígeno con más 2. Cuando yo hago este intercambio, noten que aquí yo no puedo simplificar, por lo tanto tengo que tomar en cuenta los números de oxidación al hacer el cruce. Y en este caso, cuando yo hago ese cruce, al hierro le queda el número de oxidación 2 y al oxígeno 3. Cuando yo nombre, jóvenes, en este caso más adelante ustedes lo van a ver con este compuesto, van a notar que el número que se va a utilizar para poder nombrar el compuesto siempre va a ser el del elemento, ¿verdad? Recordando y dependiendo del elemento que se esté trabajando y del compuesto que se esté utilizando en ese momento. Por ejemplo, acá este se va a llamar óxido de hierro. Y si tiene más de un número de oxidación, que son las reglas principales que más adelante tienen que considerar, y cuando me refiero a que tiene más de un número de oxidación, jóvenes, es que tenga, por ejemplo, como el cromo que tiene
Les voy a hacer acá un poco para acercarlos. Más 2 más 3 más 6. O por ejemplo con el fósforo que tiene más 3 más 5. O por ejemplo el oxígeno que tiene uno y 2. Pero si tuviera como el litio un único número de oxidación, yo no lo necesito nombrar entre paréntesis porque solo tiene un número de oxidación. A eso me refiero cuando menciono que tenga más de un número de oxidación para poder nombrarlo. ¿Dudas hasta el momento? ¿Ok? Ahora bien, nosotros, lo que les mencionaba, dentro de los compuestos binarios vamos a tener ciertos ejemplos. Por ejemplo, están los óxidos, que se definen en óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Y reconocemos que es un compuesto binario porque en este caso tenemos la unión de dos elementos químicos, el hierro y el oxígeno. Ahora, muy importante, el hierro es un metal, por lo tanto se llama óxido metálico. Puede ser cualquier otro elemento metálico unido junto a un oxígeno para formar ese óxido metálico. Lo mismo para el óxido no metálico. Tiene que ser el oxígeno unido a un elemento no metálico. Otro dentro de los compuestos binarios que tenemos es los hidruros. Y vean que la escritura del óxido, también para devolverme un momento, es que del lado derecho se coloca siempre el oxígeno y del lado izquierdo el nombre del elemento metálico o no metálico que se va a nombrar. En el caso de los hidruros, consideren que del lado derecho se va a colocar siempre el hidrógeno y del lado izquierdo se va a colocar al elemento que vamos a nombrar, ¿verdad? En el caso de los hidrácidos va a ser al revés. Del lado derecho vamos a colocar al hidrógeno y del lado izquierdo al elemento que queremos nombrar. Y en el caso de las sales binarias es la unión de dos elementos, básicamente de la familia de los halógenos, para que lo tomen en cuenta. Ahora bien, junto a los elementos metálicos. Ahora bien, los compuestos ternarios van a ser aquellos que estén compuestos por tres elementos, como les mencionaba al inicio, y que dentro de ellos tenemos a los hidroxios o a lo que también se le llama base, que cualquiera de las dos respuestas estarían buenas. Y ahora bien, chiquillos, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes tienen que considerar que existen tres tipos. Los hidroxios, que como les mencionaba es la unión, y aquí se toma como uno solo de oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? Entonces, este OH que se está formando se llama hidróxido. Ahora bien, por ejemplo, las sales ternarias, más adelante vamos a conocer que existe una lista de oxianiones o de lista de radicales para poder nombrar a los compuestos ternarios, al igual que con los oxácidos. Los compuestos cuaternarios, dentro de los compuestos cuaternarios vamos a tener las sales ácidas y las sales básicas que por ejemplo podemos mencionar al sulfato ácido de sodio, al sulfato doble de litio y de potasio o al sulfato de amonio. Esto dependiendo del compuesto que les estén dando para trabajar. Ahora bien, el asunto acá es reconocer la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. La nomenclatura stock se utiliza con la valencia de los elementos metálicos. Es decir, se va a utilizar siempre entre paréntesis y con números romanos. Ahora, solamente para quién aplica, para elementos metálicos. Cuidado con eso. Y la nomenclatura sistemática, ¿verdad? O en este caso, la nomenclatura estequiométrica va a utilizar prefijos que más adelante los vamos a conocer y se los voy a ir explicando. ¿Dudas, chiquillos? Varias probé, pero después O- lo repaso. Ok. Ahora bien, Profe, dígame. una pregunta. La nomenclatura stock solo se usa para metálicos y la Ajá, nomenclatura sistemática se usa para los no metales. correcto. Pero es que, digamos, en el ejemplo arriba, en el stock, viene el óxido de hierro 3 y abajo Ujú. también. No sé, es que siento que Ya le me voy a confundí ahí explicar. un poco. Ah, ok. Ajá, ya te voy a explicar. Vean lo que pasa acá. Y, a ver, tenemos que tomar en cuenta que cómo reconozco yo cuando a mí me dan un... Ah, bueno, sí, tenés razón.
cuando a mí me dan, por ejemplo, un elemento metálico con un no metálico. Ahora, esto pasa, jóvenes. Ay, perdón. Me devuelvo, chiquillos, es que aquí estoy teniendo un problema técnico, no sé. Ya. La valencia de los elementos metálicos en el stock se va a indicar entre paréntesis y en números romanos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el hierro yo voy a reconocer que es metálico, pero el oxígeno es un no metal. Pasa lo mismo con el fósforo, es un elemento metálico, pero el hidrógeno es un no metal. Y pasa lo mismo, ojo aquí, con la unión del oxígeno y el hidrógeno, porque siguen siendo no metálicos, y el bario es un metal. Por lo tanto, al ser metales, yo voy a ir a la tabla periódica a reconocer cuántos números de oxidación tiene el hierro, el fósforo y el bario, que es lo que yo procedo a hacer como segundo paso, que es el tip que yo les doy. Entonces era el hierro, y vemos que tiene más de dos números de oxidación, que es más 2 más 3. El bario, que en este caso tiene un número de oxidación que es más 2. Y el otro, que ya les digo cuál era, y el fósforo. El fósforo tiene entonces, según tabla periódica, más de un número de oxidación que sería más 3 más 6. Ok, ¿a quiénes tendría yo que nombrar entre paréntesis? Únicamente al fósforo y al hierro, porque el bario solamente tiene un número de oxidación que es más 2. Cuando yo me voy a este ejemplo, vean que acá lo que acontece es lo siguiente. Tengo óxido de hierro 3 que estoy utilizando en este caso. Primero recordemos hacer el intercambio. El 2 le pertenece al oxígeno, el 3 al hierro, ¿verdad? Y que cuando hago el intercambio yo voy a nombrar siempre respetando el número de oxidación original. Profe, ¿pero por qué óxido de hierro 3? Porque el 3 es del hierro, ¿verdad? Aunque yo haga ese intercambio, siempre se va a poner entre paréntesis el número de oxidación del elemento. Lo mismo con el hidruro de fósforo. Se va a colocar entre paréntesis porque se está trabajando con el fósforo. Y el número de oxidación sería 3. Ahora, ¿qué pasa con el hidróxido de bario? Y aquí hay un detalle en presentación. No se va a colocar el número de oxidación. Lo omiten, muchachos, porque solamente tiene un número de oxidación y no es necesario colocarlo entre paréntesis. Voy con el asunto de la nomenclatura sistemática. Vean que si fuese el caso, aquí yo les estoy dando elementos metálicos, ¿verdad? Véalo bien, pero tienen que ser no metálicos. Ahora, la unión de, en este caso, si hablamos de óxidos, por eso te decía que aquí hay que tener mucho cuidado. Para poder hablar de óxidos no metálicos, no pasa nada. Recordemos ahora que los que se nombran con nomenclatura sistemática de prefijos, de ti, tri, tetra, etcétera, son los no metálicos, ¿verdad? Los óxidos no metálicos únicamente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un no metal con un metal. Aquí no va a aplicar porque yo no tengo dos elementos no metálicos. Entonces, para que lo tomemos en cuenta es para que ustedes vean la diferencia de cómo se nombraría si tengo que utilizar los prefijos. Porque, por ejemplo, vean que el hierro tiene 2 y el oxígeno tiene 3, que el fósforo no tiene, pero el hidrógeno sí tiene 3, y que el bario no tiene, pero el hidróxido sí, y que es 2. Entonces, esos prefijos di, tri, tetra, lo que quieren reconocer es eso, que yo tengo que utilizar esa nomenclatura delante de cada uno, tanto del óxido como del metal, ¿verdad? Para poder nombrarlo, que ya les voy a explicar con detalle. Vean que en el caso de la nomenclatura estequiométrica, yo tengo que tomar en cuenta el prefijo, el elemento con más electrones, la terminación uro o ido, ¿verdad? Más el prefijo y los elementos con menos electrones. Por ejemplo, vamos a hablar del tricloruro de fósforo. ¿Por qué yo no puedo nombrarlo como, a ver, primero recordemos que uno significa mono, que 2 significa di, que 3 significa tri, que tetra significa 4, que penta significa eh, penta 5, 6 hexa, 7 hecta, octavo, bueno, en este caso la que tenga 8, ¿verdad? El número 8 sería octo, nona si tiene 9 y deca si tiene 10. Acá nos están dando tricloruro de fósforo. Tricloruro porque tenemos 3 átomos de cloro. Pero también lo podríamos llamar tricloruro de monofósforo, porque tengo uno acá imaginario. Entonces, yo les recomiendo que cuando venga un uno, no le pongan mono,
Nada más póngale en el elemento que es, para que lo tomen en cuenta. Vean que en el caso del sistema stock, y aquí ambos son no metales, por eso es que se utiliza también, en este caso, los prefijos, ¿verdad? En el caso de los sistemas stock, noten que tengo los elementos metálicos como tal con un no metálico. Entonces es elemento electronegativo más la palabra de más el elemento metálico y el número de oxidación. Ahora, cloruro de hierro 2. Aquí estoy nombrando entre paréntesis porque el hierro tiene más número de oxidación más 2 y más 3. Ahí sí tengo que nombrar entre paréntesis porque estoy utilizando el sistema stock. ¿Cómo me doy cuenta? Porque es un metal, muchachos. ¿Cómo me doy cuenta cuando es estequiométrico? Porque tengo dos no metales. Consejo. Utilicen una tabla con colores para que distingan los elementos metálicos y los no metálicos en la tabla periódica. Ahora sí, no sé si aclaré la duda del compañero. Ok, yo continúo. Y recordemos que el sistema stock se utiliza para compuestos que contienen elementos metálicos, ¿verdad? Que era la clave que les mencionaba. Ahora sí, empezamos con los compuestos binarios, los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. Recordemos que para nombrar óxidos metálicos, del lado derecho yo tengo el metal perdón, del lado izquierdo tengo el metal y del lado derecho tengo el oxígeno, siempre con su número de oxidación -2, por lo tanto el catión va a ser el elemento metálico para que lo tomen en cuenta. Cuando yo voy a nombrar al elemento, bueno, en este caso al compuesto óxido metálico, yo voy a nombrarlo de atrás para adelante. ¿Qué quiere decir? Óxido de el nombre del metal más el número romano. Si tiene más de un número de oxidación, es ahí donde yo lo coloco. Por ejemplo, si ustedes se van a tabla periódica, ustedes van a observar que el calcio solamente tiene un número de oxidación. Por lo tanto, usted no va a colocar más de un número de oxidación entre paréntesis porque solo tiene uno. Hago el intercambio de números de oxidación, simplifico y eso yo lo nombro como óxido de calcio. No es necesario, como les mencionaba, colocar entre paréntesis porque el calcio solo tiene valencia 1. Si no me equivoco, está en la primera familia, puede que me equivoque, o en la segunda. En la segunda. Y es ahí donde les mencionaba que como solo tiene un número de oxidación, no se coloca entre paréntesis. Ahora bien, en el caso del óxido de cromo, jóvenes, cuando hago el intercambio, vean que inclusive el cromo se está trabajando con un número de oxidación +6 y este se puede simplificar, ¿verdad? Y la mitad de 6 es 3. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá? Que no puedo em, bueno, puedo mantenerlo igual, o puedo simplificarlo. ¿Qué es lo que pasa? Acá, bueno, en teoría ustedes corrigen, ¿verdad? Él quedaría como óxido de cromo 3 no 6 porque se hace la parte de simplificación. Pero vean que sí lo puedo nombrar entre paréntesis porque el cromo trabaja con varios números de oxidación. Después tenemos al níquel con valencia 3, pero sabemos que el níquel tiene más de un número de oxidación. Y cuando yo lo nombre va a ser óxido de níquel 3. ¿Y por qué el 3? Porque es el número de oxidación que se me está dando en el compuesto para yo trabajar y hacer el intercambio. No sé si hay dudas hasta el momento por esta parte, Profe, en el óxido de cromo, ¿por qué ese número y no el 3 cuando se simplificó? porque hay un error a la hora de describir el material. Vos me hablas del 6 en números Sí, romanos. ajá, Correcto, ahí sí, sería un correcto. 3 para hacer la corrección, ¿verdad? Sería óxido de cromo 3. Ahora, cuando hablamos de los óxidos no metálicos, vean que es lo contrario. Del lado derecho se coloca el elemento no metálico y del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo al no metal y del lado derecho al oxígeno. Recordemos que el oxígeno siempre va a trabajar con valencia 2 negativo y que siempre lo voy a nombrar prefijo: mono, di, tetra, tri, penta, hexa, hecta, octa, nona, deca. Óxido de, otra vez el prefijo y el nombre del no metal. Por ejemplo, ahora sí, vean que aquí tengo dos no metales, al nitrógeno y al oxígeno. ¿Cuántos tiene de nitrógeno? Dos. Entonces, ¿qué prefijo voy a utilizar? Di. ¿Cuántos tiene de oxígeno? 5. Entonces, ¿qué prefijo voy a utilizar? Penta. Entonces, yo lo voy a nombrar pentaóxido de
dinitrógeno. ¿Qué prefijos tiene el oxígeno y el cloro? 7 el oxígeno y 2 el cloro. Recordemos que igual se hace el intercambio de números de oxidación, entonces va a ser hectaóxido de dicloro. Y finalmente tengo 3 en el oxígeno y 2 en el fósforo, que ya se le hace el intercambio, ¿verdad? Y se llamaría trióxido de fósforo. En estos ejemplos ya el intercambio se da, ¿verdad, muchachos? Recuerden que es el primer paso que yo tengo que hacer para que ustedes lo tomen en cuenta. Profe, Dígame. entonces, digamos, para los óxidos no metálicos, no se, digamos, no se agarra, por ejemplo, dióxido de pentanitrógeno. Siempre se usan los que ya después del intercambio. Y sí, después del intercambio. Ah, ok, gracias. Sí, porque vea que digamos, el dinitrógeno, ese 2 ¿de quién es? Del oxígeno, ¿verdad? Y ¿de quién es este 5? Del nitrógeno. Entonces vean que hay que hacer primero el intercambio para poder utilizar los prefijos. No sé si le aclaré la duda, Sí, gracias, profe. para que tengan cuidado con eso, no con Profe, gusto. Dígame. porque al principio de la explicación comentó que siempre se iba a trabajar el oxígeno con -2, pero eso cómo influye más adelante. No, no influye, no cambia nada. Lo que usted hace cambia cuando vos haces el intercambio, nada más. Va que siempre le va a quedar al otro elemento el 2, ¿verdad? Va, por ejemplo, en el óxido de calcio. ¿A quién le queda el 2? Al calcio. ¿A quién le queda a este lado al pentóxido de nitrógeno? Al nitrógeno. ¿Ves? Entonces siempre se hace este intercambio y afecta en ese sentido solamente a los óxidos no metálicos, ¿verdad? A la hora de nombrarlo. Ok, Ujú, que es listo. la duda del compañero, que es donde hay que tener cuidado. Ok, luego por acá tenemos a los hidruros y a los hidrácidos. ¿Cómo reconozco yo un hidruro y un hidrácido? Tip para la tarea. Resulta que usted reconoce al hidruro porque vean dónde se ubica la H, del lado derecho, 8. ¿verdad? Y del lado izquierdo va a ir el metal. En el caso del hidrácido va a ser al revés, aparte de eso que el hidrácido va a ser con un no metal, para que lo tomen en cuenta. Entonces no hay manera de confundirse, porque cambia la posición de la H, ¿verdad? Ya sea hidruro o hidrácido, y en el caso de hidrácidos trabajamos no metales, y en el caso de hidruros son metálicos. Dígame, Hilary. Profe, para el de hidrácido, usted ya nos da si es acuoso y si es gaseoso, o hay que averiguarlo. Correcto. No se les da. Ujú, ujú. Eso sí se les va a dar. Ya les voy a explicar. El hidruro es un compuesto formado por la combinación de un elemento metálico y aquí se va a trabajar con un número de valencia uno menos, al igual que en los hidrácidos. Pero, ojo aquí, la fórmula general va a variar, como les mencionaba. Del lado derecho vamos a tender al metal, del lado izquierdo al hidrógeno. Al revés, perdón. Del lado izquierdo el metal y del lado derecho al hidrógeno, tal como aparece acá donde dice fórmula general. Y lo vamos a nombrar ahora sí al revés, de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Hidruro de el nombre del metal y colocar números romanos si tiene más de un número de oxidación. Ven que aquí se les está dando calcio valencia 2, hidrógeno 1, se hace el intercambio y en este caso queda con 2, hidruro de calcio. ¿Por qué no se coloca entre paréntesis números romanos? Porque el calcio solo trabaja con un número de oxidación. Si hubiera tenido más, ahí sí se coloca entre paréntesis, pero como no tiene, se omite. En el caso del hidruro de hierro 3, sí, primero se hizo el intercambio, ¿verdad? Recordemos, y sí se contemplan los números de oxidación y se colocan entre paréntesis. Pasa lo mismo con el hidruro de potasio. Se hace el intercambio, se simplifica y se coloca hidruro de potasio. ¿Por qué no se colocan los números de oxidación? Porque solamente tiene un número en este caso. Cuando pasamos al hidrácido, nos damos cuenta que hay dos maneras de nombrarlo, y era lo que nos decía la compañera. Si es un ácido, a usted se le va a indicar entre paréntesis y en pequeño la palabra AC, que significa acuoso. Y si en este caso el hidrácido está en estado gaseoso, se le va a indicar entre paréntesis con una G. Ojo, chicos, dependiendo de su estado, la forma de nombrarlo cambia.
Por ejemplo, si está en estado acuoso, se va a llamar ácido, nombre del no metal con la terminación hídrico. Y si está en estado gaseoso, se le va a utilizar la raíz del nombre del no metal, la terminación uro y de hidrógeno. Por ejemplo, vean los primeros dos que tenemos acá. Tenemos al hidrógeno junto al cloro con la G, que en este caso me indica que está en estado gaseoso. ¿Cómo lo voy a nombrar? Utilizo la raíz del nombre del no metal. ¿Quién es el no metal? Cloro. Entonces sería cloruro, porque tengo que utilizar la terminación uro, de hidrógeno. Pero si está en estado acuoso, yo voy a utilizar en este caso, la otra forma de nombrarlo. Ácido, nombre del no metal, se mantiene en la raíz, entonces clor, y utilizo, en este caso, la terminación hídrico. Vean en el caso siguiente que también nos están dando al hidrógeno junto al azufre y que forman el ácido sulhídrico. ¿Por qué, profe? Porque este ácido se está formando y es lo que me está indicando la palabra AC. ¿Qué hubiese pasado si no está la palabra AC y está la palabra G? Se llamaría sulfuro de hidrógeno, ¿verdad? Para que tomemos en cuenta esas consideraciones. Profe, Ahora bien, dígame. una consulta. Ujú. Cuando es gaseoso, no, cuando es acuoso, ¿cómo sé cortar la palabra del no metal? Creo que es, ajá. Como Oh, hídrico y eso que a veces a uno se le va la sí, O o algo así. ahí lo que yo te recomiendo es eliminar básicamente las O, ¿verdad? Verificar que las O se eliminen a la hora de usted nombrar el compuesto. Yo, por lo general, yo no es que lo omita, ¿verdad? Pero sí, para mí eso no significa que va a estar malo, ¿verdad? Pero cuando usted lo está nombrando le va a sonar raro, o cuando usted lo está escribiendo, entonces usted va a dar cuenta que hay un errorcillo. ¿Ok? Después tenemos a las sales binarias y a los compuestos no metálicos entre sí. Las sales binarias, jóvenes, se van a formar de la siguiente manera: del lado izquierdo el metal y del lado derecho el no metal. ¿Y cómo lo voy a nombrar? La raíz con el no metal, la terminación uro de el nombre del metal y utilizando números de oxidación si tiene más de un número de oxidación el elemento. En el caso del primero, ambos trabajan con número de oxidación 1, se simplifica y queda cloruro de sodio. No se coloca nada entre paréntesis porque solamente tiene un número de oxidación. Y ven que siempre se va a nombrar la raíz del no metal primero y la terminación uro, ¿verdad? En el caso del segundo, tengo magnesio 2 y bromo 1. ¿Cuántos números de oxidación tiene el magnesio? Tiene más de uno. Entonces yo voy a nombrar entre paréntesis, obviamente, el número de oxidación que estoy trabajando en ese ejercicio. En este caso, que es el más 2. Y sería bromuro de magnesio 2. Lo mismo para la unión del níquel con el flúor, que se está trabajando el número de oxidación del níquel. El níquel tiene más de un número de oxidación. Por lo tanto, lo colocamos entre paréntesis y recuerden que nombramos primero la raíz del no metal. Para los compuestos no metálicos es al revés, solo que utilizando dos veces los no metales en fórmula general. ¿Cómo lo nombro? Utilizando prefijos. Di, tetra, etcétera, la raíz del no metal, la terminación uro, el prefijo y el nombre del no metal otra vez. Por ejemplo, ¿cuántas de carbono tenemos aquí? Una. ¿Cuántas de cloro tenemos acá? Cuatro. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Porque recordemos que primero se nombra la raíz del no metal, tetracloruro de carbono. Y vamos a nombrar siempre de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Entonces tenemos que el segundo sería pentafluoruro. Tengo 5 de flúor y tengo una de fósforo. Entonces sería pentafluoruro de fósforo. Profe, ¿qué pasa si yo pongo pentafluoruro de monofósforo? No está malo, pero suena raro, ¿verdad? Y en química utilizamos el omitir el mono porque solamente sabemos que hay una en ese caso, ¿verdad? De este elemento. En el caso del disulfuro de carbono, tenemos dos de azufre, ¿verdad? Pero aquí se va a llamar sulfuro, ¿verdad? Por su terminación para que lo tomen en cuenta. Y el carbono, utilizo dos, en este caso, dos de prefijo y entonces sería disulfuro de carbono, ¿verdad? Siempre recordando que es de derecha a izquierda como yo los voy a nombrar. Lo que les mencionaba, chicos, y vean muy bien esta lista un ratito.
los compuestos ternarios. Para poder formar compuestos ternarios, yo ocupo considerar los diferentes iones de tabla periódica que se unen entre sí. Por ejemplo, la unión del oxígeno y el hidrógeno con número de oxidación 1 se llama hidróxido. La unión del nitrógeno con el oxígeno con número de oxidación 1 se llama nitrito. Y también tienen estos números subíndices que me indican que ese es el ion. Entonces, cuando van a utilizarlo, por favor revisen esta lista, porque aquí les están diciendo que este es el único que se llama así clorato, que este es el único que se llama así dicromato, cromato, oxalato. Ese es el único porque les dan así tal cual al ion y a la par el elemento que se esté utilizando o el compuesto que se esté utilizando junto a estos iones. Para iniciar, Profe, dígame. siempre se van a usar los radicales, siempre se van a usar entre paréntesis. Sí, siempre entre paréntesis, Ok, perfecto. Gracias. con gusto. Y las sales ternarias, vean que la fórmula general de escribirlas es un metal junto al radical, ¿verdad? O en este caso al ion. ¿Cómo lo vamos a nombrar? El nombre del radical primero y el nombre del metal. Igual, si tienen números de oxidación, ¿cuántos? Más de 2, yo los voy a nombrar entre paréntesis. Ven que en este caso, ¿cuáles iones estoy trabajando? El hidróxido. Y entonces me voy a buscar la unión del manganeso con el oxígeno y lo busco acá. Manganeso con oxígeno, uno, pero hay dos, pero hay que ver entonces el número de oxidación que se esté trabajando para ver si es manganato o si es permanganato, ¿verdad? Entonces, vean que aquí me está dando -1. Ah, ok, entonces voy a ver quién era, es permanganato. Entonces, es así como yo me voy a dar cuenta a la hora de nombrar estos compuestos. En el caso del primero, tenemos que el número de oxidación del bismuto, ¿tiene el bismuto más de un número de oxidación? Sí. El hidróxido siempre va a tener solo uno, entonces por lo tanto yo voy a nombrar con los números de oxidación al metal, ¿verdad? Hidróxido de bismuto 5. ¿Por qué? Porque el bismuto tiene más de un número de oxidación. Permanganato de aluminio. ¿De dónde sale el permanganato? De la lista anterior que les indicaba. Y el aluminio tiene más de un número de oxidación. Por lo tanto, es ahí donde usted se cuestiona. ¿Tiene más de un número de oxidación el aluminio? No, por eso no se coloca entre paréntesis. Ahora bien, en el caso del sulfato de cobre, ¿verdad? Recordemos que cómo reconozco yo que es sulfato por esta terminación, por su número de oxidación y por este subíndice. De cobre 2, ¿por qué entre paréntesis el 2? Porque tiene más de un número de oxidación. Así sucesivamente para nombrar sales ternarias. En el caso un momentito, de los oxácidos, tenemos que tomar en cuenta que son compuestos productos de las reacciones de un óxido no metálico con agua. Entonces vamos a reconocer eso también porque es muy importante. Recordemos que aquí hay que reconocer que tengo del lado izquierdo al hidrógeno y del lado derecho al ion. ¿Cómo lo voy a nombrar? Ácido, nombre del radical con la terminación si cambia. Ojo, el gato se come al perico y el osito se transforma en oso. Usted me está diciendo, ¿qué está diciendo, profe? Esto es sencillo, chicos. Ustedes van a revisar si la terminación de ese ion que están utilizando es ato. Y si termina en ato, yo lo voy a nombrar cuando tengo que escribir el nombre del compuesto. En vez de la terminación, por ejemplo, permanganato, que termina en ato, yo lo voy a nombrar como permanganáto. Nico, ¿verdad? Y en el caso contrario, si por ejemplo estoy utilizando el sulfito, ya no va a terminar en ito a la hora de escribirlo, sino que va a ser sulfoso. Por ejemplo, si ustedes van y comparan los radicales, este radical no se llama em, bromito, sino que se llama, perdón, no se llama bromoso, sino que se llama bromito. En el caso del, del carbonato, vean que tiende a una terminación carbónico, ¿verdad? Porque hay que cambiar esas terminaciones. Con esto tienen que tener mucho cuidado. No sé si queda clara esta parte. Y Profe, siempre se nombran ácido, ajá. en el de, en el que era el nombre del,
en la página anterior que decía algo Ajá. como hidróxido de bismuto, Ajá. porque es un 5. ¿Cómo Porque llegamos a eso? porque aquí están utilizando, aquí, bueno, sí, aquí hay un error. El bismuto aquí tiene que tener un 5. Gracias, Hilary. Aquí sería un 5, no un 2. Gracias por la observación. Y en teoría el material les está diciendo que se está trabajando con 5, pero ahí hay un 2, ¿verdad? Entonces, si vas a trabajar 5, aquí obviamente tiene que venir un 5, no un 2. Aquí sería nombrarlo como hidróxido de bismuto 2, también puede ser otra opción. Gracias por el detalle. Era eso. Sí, es que estoy revisando el material porque lo imprimí, entonces voy paso a paso para entender y me Sí, quedó esa duda. van a encontrarse estos detallitos en el material para que lo tomen en cuenta. Pero ya ustedes entendiendo esto se van a dar cuenta, ¿verdad? Y finalmente, chicos, tenemos, bueno, antes de ya ir finalizando, la parte de las sales ácidas. Que cómo se van a nombrar esas sales ácidas. Les voy a dar un espacio para que ustedes analicen esta ficha y piensen cómo se nombrarían estas sales ácidas. Un espacio de unos minutitos para que ustedes piensen cómo se nombrarían. Cuéntenme, ¿tienen idea? Yo no, profe, la verdad no sabría. Ok. Vean que para nombrar sales ácidas vamos a considerar del lado derecho lo que sería el metal y del lado izquierdo al ion que estamos trabajando, que son esas tablitas, bueno, esa tablita con los diferentes iones. ¿Cómo los vamos a nombrar? Nombre del ion: permanganato, sulfato, sulfito, permanganato, sulfato, sulfito, periodato, etcétera. Y acá vamos después a colocar la palabra hidrógeno o ácido. ¿De qué va a depender, chicos? Si es un hidrógeno o un ácido. No hay problema con que usted ponga la palabra hidrógeno o ácido. Cualquiera de los dos va a estar buena. De el nombre del metal y, en este caso, los números de oxidación. Si recuerden que si tiene más de un número de oxidación, colocamos el número de oxidación. ¿Estamos? Entonces, Profe, ¿cómo? Ajá. esos radicales oxigenados son el grupo de la tabla que siempre van a hacer con esa tabla. Exacto, esto de acá. Ya. Ujú. Ujú. Ok. Ahora, ¿cómo los nombro yo? Ay, voy, que se me fue. Ahora sí. ¿Cómo lo voy a nombrar yo? Por ejemplo, vean que a mí me están dando acá este compuesto, que el sodio trabaja con números de oxidación y que este es el radical que yo estoy trabajando. Entonces yo lo voy a nombrar sulfito ácido de sodio. O sea, siempre recuerden que se nombra de derecha a izquierda, o sulfito hidrógeno de sodio. Es lo mismo. Usted decide si colocar la palabra hidrógeno o ácido. Para el segundo ejemplo, fosfato, porque este es así como se llama este ion, ¿verdad? Ácido de cobre. Sí, sí, el cobre tiene más de un número de oxidación. Sí, claro, se coloca entre paréntesis. Lo mismo, fosfato, hidrógeno de calcio y entre paréntesis su número de oxidación. Lo mismo para el tercero, carbonato, ácido de potasio o carbonato, hidrógeno de potasio. ¿Por qué yo no coloco entre paréntesis al potasio? ¿Qué pasó ahí? El número de oxidación del potasio. Solo Porque solo trabaja con uno. trabaja con uno. Solamente tiene uno, exactamente. Profe, el segundo no lo entendí yo. Es que el segundo, digamos, acá vos puedes nombrarlo de dos maneras: sulfito ácido de sodio o sulfito hidrógeno de sodio. Cualquiera de las dos está bueno. Usted utiliza nada más la palabra hidrógeno o ácido. No importa, digamos, como usted lo quiera escribir. No lo puede escribir sulfito ácido de hidrógeno de sodio. No, ahí sí está malo. Usted lo No, que escribe es
sulfito ácido de sodio o sulfito hidrógeno de sodio, como usted lo quiera llamar. Es que el segundo dice cobre y el segundo dice calcio. Ahí hay un error, eran los detallitos que les digo de... Ok, Sí, ahora, aquí hay un error, ¿verdad? Porque sí, como dice el compañero. Ahora, lo que me están diciendo, fosfato ácido de cobre, ¿cuál es? Este. Aquí tuvo que haber sido el cobre, pero pusieron un calcio. Ahí hay detalles como eso, que dicha que ustedes se van a ir dando cuenta, ¿verdad? De esos errorcitos. ok. ¿Alguien me habló? Sí, una pregunta. Entonces, digamos, podemos escoger ya sea hidrógeno o ácido. Entonces, no Exacto, hay problema. cualquiera, no hay problema, cualquiera de las dos. Inclusive usted me puede dar la respuesta de las dos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ujú, con gusto. Y aquí, chicos, viene una ficha donde les resume a ustedes la forma de nombrar estos compuestos: binarios, ternarios, cuaternarios. Y aquí yo les dejé una actividad, que son realizar estos ejercicios. Y ojo, nombre, el nombre del elemento químico, perdón, del compuesto químico, ¿verdad? El sistema estequiométrico o STO que se está utilizando. Y la clase estequiométrico es lo mismo que el otro sistema, ¿verdad? Ay, se me fue la palabra. Se me fue. Algo así tradicional. Sistemático, ajá. Y la clasificación. Clasificación es, este es un óxido, este es un hidróxido, esta es una sal binaria, esta es una sal ternaria. Y aquí es poner si es binario, ternario, cuaternario. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuántos elementos tiene? Uno, 2, binario. Uno, 2, binario. Uno, 2, 3, ternario. Uno, 2, 3, ternario. Uno, 2, binario. Y así sucesivamente. Pero estos ejercicios para ustedes, para que ustedes practiquen. ¿Dudas, chicos? No, profe, claro. Ok, ok. Le damos entonces a la explicación de la tarea. Es un tema muy cortito y de mucho cuidado, eso sí, ¿verdad? Profe, en los exámenes uno puede tener estas tablitas, ¿verdad? Y, ¿O no? La que se tienen que llamar todos así o sí, y... o de memoria. No, no, de memoria no, pero que le responda a mí. Está Ok, bien. ok, ok. Ok, entonces les voy a compartir la tarea. Voy, chiquillos. Me avisan cuando les sale. Ahí se ve. Ok, la tarea 4, valor 37 puntos. No pierdan puntos porque quieren, ¿verdad? Yo he visto que en las tareas anteriores han perdido puntos por cositas muy pequeñas. Parte 1. A continuación, al lado de cada compuesto químico, escriba la fórmula química correspondiente y clasifique dicho compuesto según el número de elementos que lo conforman. Es decir, aquí yo tengo que escribir la fórmula química del nombre del compuesto que me están dando. Carbonato ácido de sodio. Aquí usted va a escribir la fórmula química. Yo tengo que ir a revisar cómo es que se escribe el ion carbonato y lo voy a escribir aquí. Voy a hacer el intercambio de números de oxidación y voy a escribir de este lado si es binario, ternario o cuaternario. Vean, por ejemplo, este de acá es un, ojo aquí, chicos, no metal, un oxígeno, y este es un metal o no metal, un no metal, que es el fósforo. Entonces voy a escribir el nombre, ¿verdad? Sabemos que entonces tiene uno, dos, ¿cómo se llama? Di. Ajá, binario, ¿verdad? Tienen que escribirme toda la palabrita. Vean que cuidado con esto. Y es clasificar el compuesto según el número de elementos que lo conforman, es decir, ponerme si es binario, ternario, cuaternario. Porque si ustedes por error llegan y me ponen, ay, es un hidróxido, está malo, porque la instrucción está siendo clara. Tienen que ponerme si es binario, ternario, cuaternario. Bueno, y así sucesivamente con esta parte. En el punto 2, vean que es completar el siguiente cuadro indicando la fórmula del compuesto que se forma. Es decir, yo tengo que hacer el intercambio de números de oxidación, escribir la fórmula química, o sea, cómo va a quedar la nomenclatura de la fórmula de este compuesto, y escribir si estoy utilizando el sistema de nomenclatura stock o estequiométrico. Recordemos que el estequiométrico es lo mismo que el sistema tradicional, ¿verdad? Y nada más. Dígame, Ian. Profe, cuando se está hablando de radicales simples o radicales compuestos, digamos, para cuando se va a hacer el intercambio,
¿se puede simplificar o no se puede simplificar un radical? Y básicamente no se No se puede. puede, entonces se quedaría, se deja igual. Ajá, a usted lo que le tiene, sí se, digamos, si se puede simplificar, lo simplificás, ¿verdad? Pero si usted se dio cuenta, la mayoría traen como números muy bajos, 1, 2. Ok, Y se podría gracias. simplificar solamente si el otro lo permite, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Gracias, Ok, profe. con gusto. Después, y bueno, siempre dependiendo del compuesto, ¿verdad? Porque puede que uno sí se simplifique, el otro no. Como punto 3, en el siguiente cuadro debe indicar el nombre del compuesto o la fórmula, que es parecido a lo primero que hacen, según corresponda. Además, debe clasificar dicho compuesto. Aquí sí, chicos, ojo aquí, cuidado con esto. Aquí lo que tienen que hacer es escribir el nombre del compuesto, véalo acá, por ejemplo, con este, y entonces ustedes van a escribir, es AC, ácido. Entonces ustedes ya saben que es un ácido y que es binario. Guíense mucho por esto también. Y en el caso de si no les dan la fórmula, ustedes tienen que hacerla. Y van a clasificarlo. ¿Cómo lo van a clasificar? Si es óxido no metálico, si es no metálico, si es metálico, si es una sal binaria, si es un compuesto entre no metales, si es un hidrácido, si es un hidruro, si es un hidróxido, si es una sal ternaria, un oxácido o una sal ácida. Y es aquí esa clasificación la que colocan. Finalmente, el punto 4, ahí el material les explica el uso de diferentes compuestos químicos. Van a escribir el nombre del compuesto, van a escribir la aplicación práctica cualquiera que les estén dando ahí o la específica que le estén dando y clasificar si es un compuesto orgánico o inorgánico, ¿verdad? Esa sería la tarea, chiquillos. ¿Dudas? Profe, bueno, de la tarea me quedó claro, es con respecto al próximo examen. El próximo examen era el tema 3 y tema 4, ¿verdad? Correcto, del tema anterior y el tema 4. Yo les envié la presentación de la clase anterior, sí, ¿verdad? Parece que sí. Ok. Sí, el examen es tema 3 y 4 para la próxima semana, el próximo miércoles. Si todo sale bien, estarían haciendo esa prueba extensa de este temita, que es muy parecido a lo que, ¿verdad? Vimos la semana, bueno, antepasada sobre los intercambios de iones, ¿verdad? Que había un catión, un anión, que ahora sí lo estamos viendo más de lleno, que siempre tiene que existir un anión y un catión para hacer un intercambio, y que usualmente nos dicen cuál es el que es anión. Si ya nos están dando uno negativo, el otro tiene que ser positivo, ¿verdad? Lógicamente, para que pueda existir el intercambio y el compuesto pueda formarse. Básicamente es eso, chicos. Y después de la realización de ese examen, que es la próxima semana, vendríamos con tutoría 5, tarea 5, tutoría 6, tema 6. Creo que por ahí se atraviesa Semana Santa y luego volvemos, bueno, las tareas respectivas y luego el examen final, ¿verdad? Entonces, motivarles a continuar con el curso, a veces cuesta. Si tienen dudas, chicos, ustedes me escriben por correo, pueden hacer uso de ese recurso. Yo con mucho gusto les oriento si tienen alguna duda. Y muy importante, también estén verificando la calificación de sus instrumentos, que todo esté bien, que ustedes puedan despejar las dudas, que la calificación sea la correcta, etcétera. Profe, el examen es lo de la evaluación 2. Exacto, la prueba extensa 2. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. Bueno, entonces con todo el gusto estoy para servirles. Nos veríamos de hoy en 15, ¿verdad? Y yo les adjunto el enlace y el material para que puedan estudiar para el examen de la próxima semana. Muchos éxitos. Esto es práctica, ¿verdad? Lo que viene al final de la presentación que yo les adjunto para que ustedes lo puedan realizar y practiquen. Gracias, profe. Con gusto. Buenas noches, chicos. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, gracias. Buenas noches. Con gusto. Hasta luego.